quería ir a Hollywood, yo he vivido llegar a ser una gran vida muy estrella. mala, ¿no? En el mundo. Antes yo era actriz y la verdad es que yo en mi vida siempre ha sido o todo o nada, o actriz famosa o nada. He buscado el amor en sitios donde no lo he encontrado. He tenido novios, he tenido muchas amigas, amigos, mucho éxito en el campo del teatro. He hecho una película, no rezaba, no iba a misa, nada. Y la primera experiencia que he tenido con Dios era en un retiro cuando tenía 17 años. Y era una Semana Santa, Viernes Santo, ese es cuando recibí una gracia, ¿no? Fui a besar la cruz porque todo el mundo lo estaba haciendo. Entonces fui a besar la cruz del Señor, besé el clavo que estaba en los pies de Jesús y ahí recibí una gracia de ver que Dios ha muerto por mí, que el Señor ha muerto por mí. No es una cosa que yo he pedido, Señor, dame esta gracia, yo no sabía rezar, pero ha venido de Él, ¿no? Yo he muerto por ti, ¿qué vas a hacer por mí? Yo me asusté porque yo pensaba, para seguir al Señor tengo que dejar todo y yo no estoy preparado para esto. Yo tengo un novio, tengo una carrera, tengo dinero, tengo maquillaje, tengo cigarrillos, etcétera, 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 ¿no? Y yo entendí lo que Él me estaba pidiendo era algo que superaba mis propias fuerzas, ¿entiendes? Que era una llamada a seguirle a Él totalmente, dejando todo, y pensaba que no iba a poder hacerlo. Lo que a mí me pasaba antes con el amor humano es que yo sentí que no me llenaba y yo sabía que el Señor me estaba llamando a un amor más grande, un amor total, una entrega total, tener un corazón indiviso solamente para Él. Y yo pensaba que no lo podía hacer, ¿no? Porque mi manera de pensar del amor estaba muy equivocada. El amor para mí era el placer, el buscarme a mí misma, un amor vano. Él me estaba llamando a una vida íntima, ¿no? La vida religiosa. Y yo a pensar en ser monja, o sea, digo, me muero. Cuando sigues al Señor, entras en una escuela de amor donde tienes que aprender de Él, ¿no? ¿Y cómo aprendes a amar? Pues mirando la cruz. A mí me daba muchísima luz mirando al Señor en la cruz y sabiendo que Él ha hecho esto por amor y que me estaba pidiendo a mí la misma cosa, aunque me asustaba, ¿eh? Porque no es fácil amar, ¿sabes? Porque somos muy egoístas. Siempre estamos buscando nosotros mismos, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, pero yo he visto lo que Él ha hecho por mí y digo, Señor, me dejas sin palabras, de verdad. O sea, si tú has muerto por mí, ¿cómo no voy a morir a mí misma? Yo pensaba que ir a las discotecas yo estaba feliz, ¿entiendes? Yo pensaba que estaba feliz y he vivido así muchos años. Entonces, claro, al dejarlo, a veces decía, jolín, lo que estoy perdiendo, pero era delante de la Eucaristía y delante de la cruz que yo veía que todo esto en realidad no era nada. Y de verdad me acuerdo veces cuando estaba en el mundo, cuando estaba haciendo por ejemplo la película, sentí una vaciedad dentro que yo sabía que este tipo de amor y placer es que no me llenaba, no me llenaba. Y yo he hablado con muchos jóvenes que han tenido la misma experiencia, que son las señoritas populares de la clase, que tienen todo y a la misma vez no son felices porque no han experimentado un amor verdadero. En el principio he tenido la tentación de mirar para atrás y decir, lo quiero otra vez, pero entender que yo he encontrado un amor más grande. Él es fiel, ¿no? Y Él me está llamando a la fidelidad en el amor para siempre. Y yo estoy dispuesto a amarle para siempre, no con un amor, aunque mi amor es muy pobre y muy débil, pero yo sé que si me pongo en sus manos, Él me dará la fuerza para amarle como debo amarle, ¿no? Y dar la vida por Él, porque el amor es dar la vida por el que amas. Qué cerca y qué lejos, eso que llama al cielo, y en la espera del encuentro voy viviendo si muero. Se notaba, era como vivía, cantaba con todas sus ganas, con todas sus fuerzas hasta quedar ronca. Y para mí eso es como vivió. Ella vivió entregándose hasta desgastarse, hasta quedar sin voz, pero como en su vida. Dios me ha mostrado claramente que Él ha muerto por mí y que yo tenía que darle mi vida. Y yo sabía que el Señor me estaba llamando a un amor total, una entrega total, tener un corazón indiviso solamente para Él. Todo el mundo le querían los ancianos, le querían las niñas, los padres de los niños, la gente pobre. Pero ella lo tenía clarísimo que no quería que fueran a ella, sino que fueran al Señor. I just owe a lot.
Le debo mucho, la salvación de mi alma. Mi último recuerdo de la hermana Claire es ella con lágrimas en los ojos, despidiéndose, diciendo hasta el cielo. De un momento a otro el terremoto y el edificio de las hermanas se cayó completamente. Era como que no hubiera existido nunca un edificio de 4 pisos, como que solo hubiera existido la terraza. Solo me agaché y empezamos a caer. Sigamos buscando para ver si alguien contestaba si había vida, pero ya no escuchamos nada. Y de repente me vino muy fuerte la hermana Claire. Y yo experimentaba que ella me decía, estoy bien, no os preocupéis por mí, estoy muy bien. To what you know you have to do deep in your heart. And I hope that the child Jesus blesses you generously. Pier Giorgio Frassati era un joven corriente de Italia de principios del siglo XX. Disfrutaba de los deportes, la naturaleza y salir con amigos. No podía sospechar que su vida se convertiría en una fuente de inspiración para muchos, incluido Juan Pablo II, quien celebró su beatificación en 1990 y lo llamó el hombre de las bienaventuranzas. Con solo pequeños pasos, tarde o temprano te encontrarás en lo más alto. Por eso creo que es un hombre de las bienaventuranzas. Por eso es tan fácil y atractivo identificarse con él. Muestra que la santidad es posible. Podemos hacerlo. Él lo hizo. Y las herramientas que usó son las mismas que podemos usar nosotros. De Pier Giorgio Frassati muchos destacan su sencillez, espíritu de servicio y profunda devoción a la Eucaristía y a la Virgen. Son valores que se revelaron con su inesperada muerte cuando tenía 24 años.
Su muerte fue rápida, repentina e inesperada, ya que era un chico fuerte, joven, sano y atlético, y murió en una semana por la polio que contrajo visitando a los pobres. Iba a ver a los más enfermos de Turín, a un hospital llamado Cotolengo. Aunque Pier Giorgio Frassati era de una pequeña ciudad del norte de Italia, se ha convertido en un modelo para personas de todo el mundo. En Estados Unidos ha inspirado muchas vocaciones. Muchas escuelas llevan su nombre. Aunque aún no haya sido canonizado por la Iglesia, es como si hubiera sido canonizado por la gente. Se ve por la increíble devoción que se le tiene, no solo en Estados Unidos, sino en todos los continentes. Para dar a conocer el mensaje de Pier Giorgio Frassati, Christine Buar escribió Finding Frassati. En cada capítulo reflexiona sobre algún aspecto de la vida de este joven e incluye una oración y un consejo práctico, algo que se puede hacer para caminar poco a poco hacia la santidad, como hizo el beato Pier Giorgio Frassati. Un joven italiano nacido en 1991 y fallecido en 2006, destacó por su unión única de espiritualidad y tecnología. Su amor por la Eucaristía lo llevó a participar diariamente en la misa y a crear un sitio web documentando milagros eucarísticos. Ya de pequeño, Acutis había mostrado una fuerte devoción religiosa que sorprendió a sus padres no practicantes. Su madre contó que desde los 3 años pedía visitar las iglesias por las que pasaban en Milán, y a los 7 ya había pedido recibir el sacramento de la comunión. Después de su primera comunión, el pequeño Carlo iba a misa tan a menudo como podía y hacía horas santas, antes o después de la Eucaristía. Se confesaba semanalmente y además les pidió a sus padres que lo llevaran en peregrinación a lugares santos y sitios de milagros eucarísticos. Era un joven como cualquier otro. Le gustaban los deportes y la computadora. Amaba la música y nadaba. Vivió entre la familia y la escuela, pero Jesús fue el centro de su vida. La Eucaristía era su cita diaria. María, la madre y la mujer de su vida. La computadora es un medio para transmitir el Evangelio. En definitiva, lo que hacemos todos, pero con el cielo en el corazón. ¿Quién era Jesús para Carlo Acutis? El niño Carlo tiraba de su madre para entrar en las iglesias y así mandarle besos a Jesús. Se enamoró profundamente del Señor. A partir de ahí no dejó la misa diaria, ni de hacer un rato de adoración delante del Santísimo o de rezar el rosario. Carlo Acutis ganó el apodo de influencer de Dios por su modo de distribuir información por internet acerca de su fe. Carlo hacía el esfuerzo de amar a todos los que estaban a su alrededor. Sus primeros ahorros fueron para una persona sin techo a quien veía de camino a la iglesia. Le compró un saco de dormir, ayudó a muchas personas sin hogar, de tal modo que el día de su funeral, la iglesia se llenó de pobres. Carlo y la Eucaristía. A lo largo de su corta vida, Carlo amó y veneró profundamente la Eucaristía. La Eucaristía es mi autopista para el cielo. Si nos ponemos delante del sol, nos ponemos morenos, pero cuando nos ponemos delante de Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en santos. La Eucaristía no es una cosa, sino la presencia especial de Jesús entre nosotros. Es natural vivirla como vivimos una relación de amistad. Cuando se es verdaderamente amigo, se tiene el deseo de encontrarse, entonces se encuentra el tiempo para hacerlo. Cuanto más frecuentemente recibamos la Eucaristía, más nos pareceremos a Jesús, de modo que en esta tierra tendremos un anticipo del cielo. Carlo y María. Carlo escribió sobre la Virgen María que es un modelo ejemplar y su ejemplo de fe, con el apoyo de su caridad perfecta, nos tiene que animar a seguir nuestro camino hacia la santidad a pesar de nuestras debilidades. La Virgen María es la única mujer en mi vida.
La Santísima Virgen era su confidente. Por esto la honraba a través del rezo del rosario cada día. Enfermedad y fallecimiento. Carlo enfermó de leucemia a principios de octubre de 2006. Al entrar al hospital le dijo a su madre: «De aquí ya no salgo». Más tarde, también les comentó a sus padres: «Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Estoy contento de morir, porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios». Fueron unas de sus últimas palabras. Carlo Acutis partió a los brazos de Jesús el 12 de octubre de 2006. Fue sepultado en Asís, a petición de él mismo, tras haberse convertido en admirador de San Francisco de Asís por su dedicación a los pobres. Su corazón, que ahora se considera una reliquia, se expone en un relicario en la Basílica de San Francisco. El cuerpo incorrupto de Carlo Acutis fue trasladado a la iglesia de Santa María la Mayor, en Asís, y expuesto en una tumba con un lado de cristal. El camino a la santidad de Carlo Acutis se inició luego de que la Iglesia Católica reconociera 2 milagros frutos de su intercesión. Carlo Acutis ganó el apodo de influencer de Dios por su modo de distribuir información por Internet acerca de su fe. Hizo de su ordenador un instrumento al servicio de Dios y la Internet una forma de evangelizar, difundiendo su amor por la Sagrada Eucaristía. Carlo fue un verdadero misionero al difundir las buenas nuevas de Jesús, no viajando físicamente por su país o visitando tierras lejanas, sino utilizando el don del uso de Internet para difundir la palabra de Dios. Carlo también nos pide a nosotros lo mismo, que contemos el Evangelio con nuestra vida, para que cada uno de nosotros pueda ser un faro que ilumine el camino de los demás. El amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco.